realidad te ve lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Entramos en este momento Defensor Deportivo con Miguel Surún. Surún, gracias por venir. Gracias, Reyes. Buenos amigos televidentes. Yo quiero referirme a un problema que tuvo recientemente. Voy a reservar el nombre por razones de confidencialidad. Es un pelotero dominicano, específicamente un pitcher, que fue suspendido de las Grandes Ligas precisamente porque a la luz de los exámenes que se le realizaron, se determinó que había estado utilizando sustancias prohibidas. A la luz de este hallazgo se generan dos tipos de situaciones y hay que tomar en cuenta, y esto es un llamado que le hago a aquellos deportistas que están interesados en aumentar su rendimiento a través de este tipo de sustancias. Ellos enfrentan tres consecuencias primarias. La primera es de salud, pues evidentemente el cuerpo no está preparado para recibir ese tipo de sustancias y realizar los esfuerzos que ocasiona precisamente el uso de esteroides. Es la primera, el asunto de la consecuencia médica. La segunda consecuencia tiene que ver con el asunto disciplinario y el asunto monetario. ¿Por qué? Porque cuando un profesional de deportes suscribe un contrato, en este caso de Grandes Ligas, evidentemente adquiere una serie de responsabilidades en cuanto a su comportamiento. Perdón. Inmediatamente esa persona pues se obliga a tener determinado régimen de conducta. Si utiliza ese tipo de sustancias, evidentemente está haciendo trampa. Por vía de consecuencia, el contrato en sentido general y su carrera empieza a peligrar. Puede ser suspendido de por vida, puede ser terminado el contrato y peor aún, ese tipo de actitudes puede ocasionar, óiganlo bien, la suspensión y cancelación del visado. Porque el Departamento de Estado, a través de Homeland Security, tiene la potestad reglamentaria de cancelar los permisos de residencia de profesionales que hayan ingresado a los Estados Unidos cuando estos tengan algún tipo de relación con sustancias prohibidas. Pero hay otro tipo de consecuencia, que es en esencia la más peligrosa. Y es que una persona, dependiendo de la sustancia que esté utilizando, puede perfectamente enfrentar un proceso penal allá en los Estados Unidos. Entonces, simple y llanamente es importante que cada uno de esos profesionales del béisbol pues tome en cuenta los riesgos y no solamente las ganancias que pueden enfrentar. Que tenga en cuenta que cuando realiza ese tipo de actividades, corre el riesgo de que su carrera profesional pues pueda finalizar. En este caso hay que recordarle siempre, ser insistente en eso, que el señor Manny Ramírez, aunque es ciudadano de los Estados Unidos de América, fue suspendido y prácticamente ya está impedido de volver a jugar en las Grandes Ligas, precisamente por su reincidencia en el uso de ese tipo de sustancias, sin mencionar el daño que se le hace al crédito de ese profesional que en un momento determinado pues se descubre que ha estado haciendo trampa, porque evidentemente cuando ese tipo de jugadores se enfrenta a otros jugadores que no están usando ese tipo de esteroides, evidentemente hay una ventaja relativa y por vía de consecuencia en el deporte eso se llama ser deshonesto, hacer trampa. Inmediatamente comienzan las crisis contractuales, las crisis con los equipos, que puede finiquitar esencialmente en la terminación del contrato. Huelga decir que durante ese tiempo, durante ese periodo de suspensión, ese profesional del béisbol no va a tener derecho a salario, que evidentemente es una suspensión que de conformidad con la mayoría, el 99% de los contratos, pues se consagra que a la luz de esa falta cometida por ese jugador que ha ocasionado esa suspensión, se suspenden los efectos inmediatamente del contrato y entre esos efectos evidentemente está el salario, la obligación del equipo de pagarle por su trabajo. Y nosotros que tenemos tantos médicos aquí que hablan precisamente del daño de sustancias prohibidas, algunos peloteros, algunos deportistas continúan en esto. Miguel, yo quiero preguntar con relación a este contrato, ya que al inicio del programa estábamos hablando de Miguel Cabrera, de un contrato supermillonario con los Tigres de Detroit de 292 millones. Él en la actualidad tiene 31 años. ¿Tú crees que este tipo de contrato de tanto dinero por 10 años
los días pasan, los meses pueden pasar. ¿Qué puede suceder con tu experiencia si algo le sucede a él, un hombre ya de 31, ya que va a acercar, cuando termine el contrato, cuando esté cerca, va a tener 40? Mira, todas las estadísticas establecen que la edad frontera de todo jugador de béisbol, de todo profesional, pero me refiero específicamente al béisbol profesional, pues está alrededor de los 40, 42 años. Ya en esa edad es prácticamente imposible para un ser humano que pueda rendir lo suficiente. Ese tipo de contratos por un gran periodo, es bastante arriesgado. Llama la atención que ese equipo se haya embarcado en este tipo de contratación. Influye mucho el nivel de productividad del pelotero, su comportamiento anterior, pero evidentemente es un gran riesgo que muchas veces es cubierto a través de las llamadas cláusulas contractuales de seguro. O sea, siempre sus equipos, aunque tengan que gastar una suma adicional, ¿qué hacen? Ellos garantizan los contratos, garantizan, digamos, para expresarlo en un lenguaje un poquito más gráfico, el pelotero. Es decir, si le pasa cualquier cosa al pelotero, pues inmediatamente el seguro ya entra a cubrir. El seguro va a cubrir absolutamente todos los daños que pueda ocasionarse en caso de cualquier eventualidad. Y como habíamos comentado anteriormente, el monto de las pólizas, pues se mide en función de las estadísticas, es decir, de las posibilidades que haya de que algo salga mal, que no salga como habíamos tenido planteado. Evidentemente es un riesgo, pero los equipos siempre saben jugar con las pólizas de seguro y siempre hacen una proyección perdón, para obtener o maximizar las ganancias durante los primeros años. Es decir, casi siempre ese tipo de contratos va a generar un retorno en los primeros 6 años y ya a partir del sexto año, en principio, ya comienza a haber un declive en cuanto a la producción del pelotero y por vía de consecuencia ya comienza a experimentar pérdidas. ¿Qué sucede? Que los cálculos matemáticos de los expertos establecen que durante los primeros 6 años se obtiene lo que se va a perder durante los 5 posteriores y por eso se considera que puede haber ganancias. Con lo que ha sucedido con Alex Rodríguez, ¿esto debe servir de espejo para los otros equipos y para otros peloteros o no? Precisamente es lo que me llama la atención en este tipo de contratos. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York suscribieron un contrato con el señor Alex Rodríguez por 235 millones de pesos. Prácticamente en el quinto, sexto año, pues ya comenzaron a haber muchísimos inconvenientes. Ya en el quinto año, ya la producción del señor Alex Rodríguez no fue la misma, sin mencionar los distintos escándalos que hubo, que rodearon primero su vida personal y luego su vida profesional, en el sentido de que se alegó que él había utilizado esteroides para aumentar su productividad, esteroides especiales que lograron engañar a las grandes ligas, de suerte tal de que él nunca pudo ser descubierto y finalmente ya le está suspendido. Es bastante raro, peculiar, que otro equipo de las grandes ligas se haya arriesgado a realizar este tipo de contratación, porque 10 años es mucho tiempo, máxime si tomamos en cuenta y consideramos que la persona beneficiada con ese tipo de transacción tiene 31 años. Ojo, hay algo muy importante que es una posibilidad, no hemos visto el contrato, pero muchas veces, ¿qué hacen los equipos? Que cuando se trata de un contrato a 10 años, establecen cláusulas que reducen el monto de los pagos que tiene que realizar el equipo en función de una reducción drástica de rendimiento. Es decir, un jugador profesional que tenga como promedio 300 de bateo, ellos establecen que si en alguna oportunidad durante la vigencia de ese contrato ese promedio desciende a 225, pues ya de esa misma manera pueden reducirse los pagos al mismo, pero reitero, no hemos visto el contrato, pero muy probablemente esas cláusulas deben estar consagradas en el mismo. En los comentarios iniciales del programa enfocamos algo que está sucediendo en Estados Unidos, especialmente con los juegos de baloncesto universitarios. Se está apostando millones y millones, como lo dijimos al inicio. Pero ¿qué sucede, Surún? Hay también millones y millones por apuestas ilegales. En Estados Unidos como República Dominicana, esto de apuestas ilegales, ¿hasta dónde esto afecta a los gobiernos y los gobiernos pueden también tomar decisiones? Mira, lamentablemente aquí en la República Dominicana jugamos hasta la picada de ojo.
O sea, es un vicio que está afectando a toda nuestra juventud, que le está dando mucho más importancia al juego de azar, bingo, juegos en internet, juegos de apuestas deportivas, que nos está afectando mucho. Aquí no existe ningún tipo de sanción para los juegos ilegales, salvo las administrativas, salvo que de vez en cuando la Lotería Nacional va y puede incautar algunos equipos, pero salvo esa eventualidad, ahí no va a haber ningún tipo de inconveniente aquí en la República Dominicana. Hay una impunidad prácticamente total. Eso se produjo hace muchísimos años. Hay que recordar que antes de 1996 los juegos en su mayoría estaban prohibidos, solamente permitidos en los casinos y solamente los de la Lotería Nacional. A partir de ese momento ya hay 20.000 millones de sorteos, 20.000 millones de banca de apuestas, 20.000 millones de oportunidades para que los infelices pues pierdan lo poco que tienen. En Estados Unidos la cosa es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el sistema de juegos ilegales está prohibido y no solamente eso. Allá existe el llamado crimen de lavado de activos. Si tú obtienes fuentes de ingresos, si tú tienes dinero proveniente de ese tipo de actividades, evidentemente, aparte de ser condenado por los juegos ilegales, vas a ser condenado por lavado de activos y todos tus bienes van a ser incautados, sin mencionar que tú enfrentas una pena que puede estar entre los 15, 20, 30 años, dependiendo del momento en que tú estás siendo arrestado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos opera el llamado plea bargain. El plea bargain es el asunto de regateo respecto al monto de la pena que te puede imponer a la luz de una acusación a cambio de información. Es decir, el fiscal viene y dice, yo voy a solicitar por usted la pena de 50 años, para ponerles un ejemplo. ¿Qué información importante usted tiene para mí que podamos negociar a cambio de parte considerable de esa deuda? Y siempre, como en Estados Unidos el sistema criminal en principio busca no castigar esencialmente a una persona, sino destruir todo el entramado, pues por lo regular cuando una persona es arrestada en primer término, evidentemente a cambio de cooperación para atrapar a la gente de mayor jerarquía, pues obtienen en algunas oportunidades una exoneración total de la pena o una reducción de 2, 3, hasta 10, 20 años, dependiendo de la importancia de esa información. Me dicen unos amigos que aquí, por tantas bancas que hay, por tanto que se juega, hay menores de edad que entran a bancas. Yo pensaba que las bancas era simplemente permitida la entrada para personas adultas. Esto de un menor de edad en unas bancas, esto está violando una ley. Sí, pero ya estamos hablando de algo distinto. Sí, pero esta es otra pregunta. En este caso, evidentemente sí, ya ahí se aplicarían las disposiciones del Código de Niños, Niñas, Adolescentes referente a exponer a un menor a graves riesgos. Pero en la República Dominicana, por desgracia, no existe un sistema que supervise y fiscalice ese tipo de actividad y por lo regular, hasta un niño de 6 meses, pues tú lo ves en una banca, pues verificando sus números y ya está apostando. Y aquí eso no hay ningún tipo de inconveniente. Ay, mi país, eso pasa aquí, solamente aquí. Hay deportistas que tienen buenos contratos, pero yo digo también, ¿qué pasa si un deportista no hace lo que son sus declaraciones de impuestos, Suru? Mira, como siempre lo hemos dicho, en el caso de Miguel Cabrera, él es venezolano, por la situación de ese país, yo dudo que él se aventure a llevar parte de ese dinero Y es fácil. a su país de origen, Imposible. porque evidentemente allí hay una situación de inestabilidad y no hay nada que aleje más el dinero que las inestabilidades políticas y la inseguridad. Aquí en la República Dominicana tenemos un problema grave de inseguridad jurídica. No hay instituciones que garanticen los derechos fundamentales como el derecho de propiedad, el derecho a una justicia asequible y rápida. Perdón. Pero en Venezuela el asunto es totalmente bastante grave, porque evidentemente ya hay un gobierno que en cualquier momento puede declarar de utilidad pública cualquier bien, es decir, expropiarlo, y tú no vas a obtener absolutamente ninguna compensación. Es una situación bastante grave. El señor Miguel Cabrera tiene evidentemente la obligación que declarar sus activos, el dinero que él ingresa, y pagar aproximadamente entre un 40, un 35, un 30 y un 40% de los mismos, dependiendo del estado en que se encuentre. Pero
es obligatorio para él hacer esa declaración, pagar esos impuestos, porque de lo contrario va a enfrentar una pena que puede llegar hasta 20 años dependiendo del monto envuelto. Aprovechamos, esto es Defensor Deportivo y vámonos entonces a la pausa porque en breve Miguel Surún continúa. Variedad TV, lo que hay que ver.